palabra que Dios ha traído a nuestras vidas. Dios nos ha hecho a nosotros espirituales por medio de la preciosa palabra expresada en las Santas Escrituras, palabra de Dios. Bendito sea nuestro amado Señor Jesucristo, saliendo en vivo por Radio Cristiana Tabernáculo.com, desde México por San Luis Potosí, para todas las naciones de la tierra. José Amato, profeta y predicador del Señor, con el ministerio evangelístico Jesús es el pan de vida. Bendita sea la preciosa y gloriosa palabra del Señor, sin la cual no seríamos nada, porque si la palabra del Señor no está en nuestros corazones, nada somos y nada podemos hacer. Bendigo ahora a toda la Argentina, bendigo a todos los hermanos que están escuchando esta preciosa palabra del Señor. Bendito sea el precioso y poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Él era el Verbo y el Verbo se hizo carne y vino el Verbo a habitar entre los hombres. Bendito sea nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Esta palabra de vida que estoy predicando en este día es una palabra de sanidad, de liberación, una palabra de prosperidad y una palabra de vida eterna para todos los hijos de Dios que hayan alcanzado la gracia de Jehová. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que Él fue molido por nuestros pecados y por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Así dice la palabra del Señor. Si tú crees a esta palabra, serás sano, serás libre, serás prosperado. La mano de Jehová estará sobre tu vida y tendrás esperanza de vida eterna. Tu nombre será anotado en el libro de la vida y Dios estará contigo todos los días y Él derramará sobre tu corazón su amor. El amor de Dios es nuestro amado Señor Jesucristo. Así dice su palabra. Crea esta palabra, que esta palabra sea tu meditación de día y de noche, y serás como árbol plantado a la orilla de las aguas. No caerá tu hoja y darás tu fruto a tiempo, y todo lo que hagas prosperará. Así dice la palabra del Señor. Bendita y gloriosa es la palabra de nuestro Dios. Y la prédica de este día está basada en los profetas, queridos hermanos. Los profetas con mayúscula, los profetas con minúscula y los que profetizan, queridos hermanos. En el nombre de Jesús, la palabra vamos a comenzar a leer a Jeremías, el profeta del Señor. Jeremías era un profeta que había sido hecho profeta por compulsión de Dios. Dios era como que lo había elegido y lo había puesto por profeta. No estaba en el ánimo ni en el corazón de Jeremías ser profeta, sino que Dios lo llama y lo pone a él como profeta. Jeremías realmente no tenía en su corazón ser un profeta del Señor. Por eso vamos a leer Jeremías 15, capítulo 15, versículo 15 en adelante. El título aquí se llama Jehová reanima a Jeremías. Pasaba lo siguiente: había pasado un tiempo prudencial en que este profeta Jeremías había llegado ya como a 10 años de su ministerio, y Dios había apartado la palabra del Señor, había apartado Jehová de Jeremías, lo había dejado allí solo en Jerusalén, y Jeremías, que estaba acostumbrado
a la constante presencia de Jehová, del Espíritu Santo, ahora Jeremías decía de esta manera, porque había pasado un tiempo sin que Jehová le hablara ni trajere profecía sobre Jeremías. Y dice así Jeremías a Jehová: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. Jeremías había quedado allí en Jerusalén, y las profecías que había hablado Jeremías no habían tenido todavía cumplimiento. Entonces el pueblo de Israel tenía a Jeremías por un traidor a la patria. Lo habían catalogado de traidor. Habían hecho con Jeremías toda clase de vituperios y males físicos. Pero decía así Jeremías en la desesperación de haber sido dejado solo por Dios: tú lo sabes, Jehová, acuérdate de mí y visítame, dice. Visítame, porque hacía tiempo que Jeremías no tenía la visita de Dios en su vida. Y un profeta que esté acostumbrado a estar en la presencia de Dios, cuando Dios se aleja un poco, comienza a desfallecer. Y mucho más cuando está predicando una palabra que no tiene un cumplimiento inmediato en la iglesia del Señor. Y decía así Jeremías: no me reproches en la prolongación de tu enojo. Jeremías pensaba que Dios estaba enojado con él y le estaba reprochando el enojo a Jeremías y lo había dejado solo a merced de sus enemigos. El mismo pueblo de Israel eran los enemigos que tenía Jeremías, por cuanto la palabra que Jeremías predicaba no estaba de acuerdo con lo que querían oír los judíos en aquel tiempo. Y por eso Jeremías, al sentir la ausencia de Dios, empezó a hablarle al Señor de esta manera: sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Jeremías le decía a Dios: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Estábamos diciendo que la palabra del Señor tiene que ser nuestra meditación de día y de noche. Y Jeremías le estaba diciendo a Dios: sabes que por amor de ti sufro afrentas. Nosotros, los que somos profetas del Señor, sufrimos la afrenta de los hermanos que todavía no entienden y comprenden el porqué del obrar de Dios en nuestras vidas y el porqué todavía no se pueden cumplir algunas de las profecías que nosotros hablamos de parte de Dios. Profecía o palabra que nosotros hablemos de parte de Dios. Dice: por culpa de la palabra sufro afrenta, sino que le dice: por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, le decía Jeremías a Dios. Oh Jehová, clamaba Jeremías a Dios para que Dios de alguna manera le hablara, le visitara y él pudiera ver la mano del Señor en su vida allí en Jerusalén. Dios lo había dejado abandonado en Israel porque Dios estaba esperando ver el comportamiento del pueblo y el comportamiento de acuerdo a la palabra que Jeremías había predicado. ¿Qué efecto había causado la palabra de Jeremías en los corazones de los hombres allí en Jerusalén? ¿Y qué es lo que había pasado? La palabra de Jehová no había hecho lo que tenía que hacer en el corazón de los hombres. Las profecías de Jeremías no se habían cumplido todavía. Los hombres se habían vuelto sobre Jeremías y lo estaban hostigando de día y de noche. Por eso le dice Jeremías:
véngame de mis enemigos. No, y le decías, Jeremías, no me senté en compañía de burladores. No me senté en compañía de burladores, le decía Jeremías a Dios. No me he sentado en este tiempo que yo he estado aquí en tu presencia sin que tú me visites. En este largo tiempo no me senté en compañía de burladores. No me volqué ni a derecha ni a la izquierda. Seguí esperando en tu presencia. Ni me engreí a causa de tu profecía. No se había enaltecido Jeremías por causa de la profecía que él había hablado de Dios. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Se había indignado de tal manera Jeremías que había quedado solo, apartado de todo el pueblo, de todos sus amigos, de toda su parentela, de todo Israel, porque las palabras que Dios había hecho hablar a Jeremías hacia Israel no habían surtido el efecto que Dios quería que pasara con el pueblo de Israel, que el pueblo se convirtiera. Por eso tenían a Jeremías como traidor a la patria, porque las palabras del Señor no eran palabras halagüeñas para los judíos, por cuanto los judíos estaban haciendo lo que querían, mayormente los que eran los sacerdotes, los levitas y los profetas que estaban ministrando en el templo de Jehová allí en el tiempo de Jeremías. Había muchísimos profetas que estaban profetizando mentiras y palabras que no tenían en realidad asiderio de Dios. Dios no podía hacer que se cumplan las palabras de esos profetas que estaban profetizando en el templo de Israel. Los sacerdotes querían siempre oír las palabras que ellos querían oír, pero Jeremías profetizaba palabras que el pueblo no quería escuchar. Los profetas hablaban las palabras infladas de su propio corazón, hinchados sus corazones por los espíritus inmundos. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Los profetas en aquel tiempo en el templo del Señor profetizaban lo que querían los sacerdotes que se profetizaran, lo que querían todos los que estaban en eminencia en ese tiempo, los 70 ancianos que gobernaban Israel, los levitas, los fariseos, los saduceos, todos estos se amontonaban en el templo para escuchar las profecías que hablaban los falsos profetas que estaban profetizando. Por eso dice que Dios lo había dejado en soledad a Jeremías, por cuanto la palabra que Jeremías había hablado allí en Jerusalén no había hecho ningún efecto a favor de los pueblos de Dios. Y entonces Jeremías le decía, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Había quedado en un estado Jeremías al perder la presencia de Dios en su vida, y él tenía un dolor interno en su corazón y una herida en su corazón que no recibía sanidad. No admitió curación, dice, la herida en mi corazón, por cuanto Jehová se había apartado y no tenía palabra de Dios, no lo visitaba Jehová, lo había dejado allí solo. Y le decía Jeremías a Dios, ¿será para mí como cosa ilusoria? Eso es lo que está pasando justamente hoy en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no tiene la visita de Jehová, no tiene la visita del Espíritu Santo. Han escuchado la palabra, han creído de labios en la palabra, pero el corazón de los hombres no está llenándose del gozo de la palabra de Dios. Por ese motivo Dios se aleja del pueblo cristiano. Por eso el Espíritu Santo no desciende con poder para visitar a la iglesia de Jesús. Por eso le decía Jeremías,
serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Jeremías estaba diciendo: ¿qué pasó, Dios? ¿Por qué te has alejado de mí? Ahora, ¿qué haré yo sin ti? ¿Cómo haré yo para vivir sin tu presencia? ¿Serás para mí como aguas que pasan y no regresan? Bendito sea el precioso nombre del Señor. ¿Será para mí como una ilusión que vino a mi vida? Queridos hermanos, yo he pasado ese trance que pasó Jeremías cuando Dios apartó su visita de mi vida, cuando Dios se apartó y me dejó en soledad. Allí estaba yo esperando la palabra del Señor. Por 2 largos años estuve en esa manera, todos los días orando al Señor para que me visite, para recibir palabra del Señor, para que el Espíritu Santo me hable, para poder ver el rostro de Jesús, para poder verle al Señor y hablar con Él cara a cara. Y no pasó nada, queridos hermanos, por 2 largos años. Por eso puedo entender la palabra que Dios está mandando a tu vida en esta hora. Muchas veces Dios se aleja de tu vida para ver qué haces tú con la palabra que Dios ha puesto en tu corazón. Dice: más dulce que la miel es tu palabra a mi paladar. Bendito sea Jehová de los ejércitos. Dice: tu palabra es mi gozo de día y de noche. Y Dios estaba escuchando el lamento de Jeremías, como también así escuchó mi lamento. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como en mi boca. Dios había dejado al profeta Jeremías ahí para que el profeta Jeremías pudiera comprender que dentro de su vida había cosas viles y había cosas preciosas. Todavía había una alianza en la vida de Jeremías, como lo hubo en mi vida hace ya más de 15 años. Había palabras que tenían que convertir mi vida. Decía así el Señor: si entresacares lo precioso de lo vil. Nosotros somos viles cuando pensamos que Dios se ha retirado, que Dios no nos visita, que el Espíritu Santo no desciende, que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios ha sido como una cosa ilusoria, que son como aguas que pasan y no regresan. Bendito sea el nombre del Señor. Eso significa no tener la confianza puesta en la palabra del Señor. Esa palabra que hace que tu vida sea un gozo constantemente a pesar de todas las aflicciones que nosotros podamos tener, a pesar de todos los enemigos que se levantan para vituperiarnos como lo hicieron con Jeremías. No se cumplía la palabra de Jeremías, no había cumplido la profecía que había hablado Jeremías, y el pueblo se había vuelto sobre Jeremías, porque decía: Jehová no ha hablado por tu boca, porque no ha venido el mal que Jehová ha decretado por tu boca. Dios estaba esperando que la palabra hiciera su objetivo en el pueblo de Israel, pero no ha hecho el objetivo que quería Dios. Y Dios le dice a Jeremías: si entresacares lo vil de lo menospreciado, serás como mi boca, serás como la boca de Jehová. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Por más que nosotros estemos pasando vituperios, por más que nosotros estemos aquí pasando toda clase de vituperios por causa de la palabra, aunque estemos en el desierto, en la sequedad, y no haya palabra del Señor para nuestra vida, nosotros debemos deleitarnos en la palabra día y noche, todos los días, aunque Dios no nos visite según nosotros.
pero los ojos de Jehová están siempre sobre todos los hombres. Él conoce todos nuestros pensamientos. Por eso muchas veces nosotros pensamos que Dios no conoce lo que pensamos. Muchas veces creemos que Dios se ha alejado de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Dios está viendo qué hay en nuestras vidas. Si nosotros tenemos aún alianzas, conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, le dijo Jehová el Señor. No hagas caso de lo que puedan decir tus enemigos, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Dios le estaba prometiendo a Jeremías, le decía primeramente, saca lo vil que hay en tu vida, no te creas que yo estuve lejos, yo estoy mirando tu proceder todos los días, yo veo todo lo que tú haces, no hace falta que tú te quieras justificar delante de mí, le dice Dios a Jeremías. Yo conozco tus caminos. Jeremías le decía, yo no me senté en la silla de los escarnecedores, no me junté con los malos, no me fui a ningún lado que no sea tu palabra. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Pero ¿sabes cuál es lo vil que tenía Jeremías? Que pensaba que Dios no volvería a hablarlo, que pensaba que Dios era una cosa ilusoria, que eran como aguas que pasan y no vuelven. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Glorioso y hermoso es el nombre del Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra. Gloriosa y preciosa es tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, precioso Jesús. Gracias, Padre mío y Dios mío, por tu preciosa palabra. Gloriosa y hermosa es tu palabra, Señor. Gracias, Jesús, por tu bendita y gloriosa palabra. Mi alma te alaba, Jesús. Santo es tu nombre, bendito es tu nombre, glorioso es tu nombre. Y Dios le dijo a Jeremías lo que tenía que hacer para poder continuar delante de su presencia. Dice el Señor, bendito sea la palabra de Dios. Le dijo Dios a Jeremías, vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos, ni hija en este lugar, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres y de los que den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni entesados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves de los cielos. Dios, por causa de que Él había enviado su palabra sobre el pueblo de Israel, había enviado una palabra a Jeremías para decirle lo que él tenía que hacer, lo que Dios iba a hacer por causa de la palabra que él había hablado. Bendita sea la hermosa y preciosa palabra del Señor. Gloriosa es la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Y Jeremías se lamentaba y le decía a Dios, me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Bendita la preciosa palabra del Señor. Esta es la vida del profeta. Dios le había dicho al profeta Jeremías, no tomes mujer ni tengas hijos
en este pueblo, porque yo he retirado mi mano y no habrá ya bendición mía en este pueblo, porque este pueblo es duro de cerviz, este pueblo no entiende mi palabra, este pueblo no vuelve su corazón a mí. Y Jeremías estaba allí lamentándose por lo que acontecía en su vida. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, gritos, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Jeremías estaba predicando una palabra dura para el pueblo de Israel. Jeremías estaba haciendo lo que Dios le mandaba que hiciera, pero ¿qué pasaba con la palabra del Señor? No hacía efecto en la vida del pueblo de Israel. La palabra del Señor solamente se volvía con escarnios para con Jeremías, que hablaba la palabra. Dice, cuántas veces hablo, doy voces, grito y no pasa nada. Violencia y destrucción es lo que Dios había prometido para Israel, pero no pasaba nada, el pueblo seguía endurecido. ¿Y qué hacía el pueblo de Dios con Jeremías? Dice que lo vituperiaba, lo escarnecían todos los días. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías estaba sufriendo el oprobio por causa del pueblo de Israel, porque la palabra del Señor era dura para el pueblo y el pueblo no quería obedecer a Dios, no se quería volver de su propio camino, de su propio pensamiento, sino que el pueblo hacía lo que quería en ese tiempo. Y Jeremías decía, lo único que recibo a cambio de predicar tu palabra es afrenta y escarnio cada día. A Jeremías lo habían echado en un pozo ciego y se había hundido en el vaso, lo habían dejado allí para que muriera, porque lo consideraban un profeta traidor al pueblo de Dios. Dios decía, yo alejaré mi mano de este pueblo no merece mi bendición. ¿Y qué hacía el pueblo del Señor? Se la tomaba con el profeta que profetizaba estas palabras. Y Jeremías no quería ya seguir predicando la palabra de Jehová. En cambio, lo que acontecía allí en Israel en aquellos tiempos era que se había levantado toda clase de profetas. Cientos de profetas se habían levantado para profetizar cosas halagüeñas al pueblo del Señor. Falsos profetas se habían levantado en aquel tiempo, habían ocupado el lugar de Jeremías. Jeremías había quedado a un costado y no se le permitía a Jeremías entrar en el templo a predicar la palabra del Señor, porque solamente predicaba Jeremías el mal contra el pueblo, por cuanto el pueblo no se deleitaba en la palabra de Jehová. La palabra del Señor es un deleite para el pueblo. Eso es lo que quiere Dios con el pueblo de la iglesia de Dios en estos tiempos. Que su palabra sea un deleite, que su palabra sea la que haga la obra, que su palabra sea la que traiga sanidad, que traiga liberación, que su palabra sea la que traiga prosperidad, la que haga milagros, la que sane a los enfermos. La palabra del Señor es lo que hace esto, pero los hombres no querían oír, devolver sus corazones de ese mal camino donde ellos habían entrado. Y dice así, aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijos de Azur,
profeta que era de Gabaón me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Se había levantado este profeta Asur, profetizando, diciendo de parte de Jehová: hablo en la casa de Jehová delante de los sacerdotes. Había un yugo puesto por los sirios sobre Israel. Dios había permitido que los sirios vinieran y pusieran yugo sobre el pueblo de Israel. ¿Y qué había pasado? Se levantó este profeta, un profeta falso, Ananías, y se paró allí delante del pueblo y hablaba profecías diciendo: Jehová de los ejércitos habló. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlo a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los transportados. Dios había obrado por la palabra que él le había dado a Jeremías, y vino el rey Nabucodonosor y se llevó cautivo al rey de Judá. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Y se levantó este falso profeta y se paró delante de los sacerdotes, y eso es lo que querían los sacerdotes y quería oír todo el pueblo. Querían oír cosas halagüeñas para que así poder saciar el hambre y sed que tenían ellos de oír palabras que vinieran de la boca de hombres perversos y malos, palabras que no tienen un respaldo de Dios. Y eso es lo que está pasando ahora. Y le dijo al profeta Jeremías: amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste de los utensilios de la casa de Jehová y de todos los transportados que han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo esto, oye ahora esta palabra que yo hablo a tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra y aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová de esta manera: romperé el yugo de Nabucodonosor. Y Jeremías le dice, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes 7º. Queridos hermanos, la palabra del Señor no es una palabra para que nosotros andemos trayendo palabras conforme a nuestros propios corazones ni conforme a nuestros propios pareceres. La palabra de Jehová es una. La palabra de Dios dice: vuélvase cada uno de su mal camino. Nuestro deber es hacer que los hombres se vuelvan del mal camino, hacer que los hombres amen la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea el deleite en el corazón de los hombres, porque esa es la misión que tiene el Espíritu Santo sobre la vida del pueblo de Dios, hacer que esta palabra sea la hacedora de todas las cosas. Y le decía Jeremías:
al pueblo del Señor. Jeremías se paraba a la puerta del templo de Jehová, porque no lo dejaban entrar adentro del templo, porque lo consideraban un traidor a la patria, por cuanto él decía que tenían que volverse al rey, a hacerse esclavo del rey para poder vivir. Y eso es lo que enfureció al pueblo del Señor en aquel tiempo. Y entonces le dice Jeremías, porque ¿quién de ustedes estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento y la oyó? El profeta del Señor tiene que tener estas cualidades. El profeta del Señor tiene que tener la visitación de Dios en su corazón, en su vida. El profeta del Señor tiene que ver con sus propios ojos a nuestro Señor Jesucristo. Él tiene que ver y escuchar la palabra del Señor. El profeta tiene que siempre estar en el secreto de Jehová, porque tenemos que oír la palabra que nosotros predicamos. No podemos traer una palabra que sea una palabra halagüeña todo el tiempo, porque Dios dice que la palabra es la que hará, porque Jesucristo tuvo que sufrir. Dice, por todos nuestros pecados, Él fue molido. Él tuvo que pasar esa prueba. Jesús tuvo que pasar por la prueba que Él pasó para que nosotros fuéramos libres de toda clase de pecados en nuestras vidas. El Dios quiere que el hombre se vuelva de sus malos caminos, que Dios pueda tener intimidad con Jesús. Por eso, queridos hermanos, dice la palabra del Señor en estos tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos, de mucho peligro espiritual. Por eso la palabra del Señor dice, por eso Jeremías le dijo, por eso el Espíritu Santo dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Bendito sea el precioso nombre del Señor. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Dice el Señor, hay muchos que se levantan hoy en día, queridos hermanos, trayendo doctrinas que no corresponden a lo que es la promesa de Dios para nuestra vida. Dios quiere que nosotros tengamos intimidad con Él mediante la palabra, que la palabra de Jehová sea en nuestras vidas el deleite de día y de noche, que podamos meditar en su palabra de día y de noche. La palabra del Señor enviada es la que hace la obra. La palabra del Señor es la que trae sanidad para tu cuerpo, trae prosperidad, querido hermano, para tu vida espiritual. La palabra de Jehová es la que te va a abrir el camino, la que te va a anotar en el libro de la vida. La palabra de Jehová es la que va a hacer la obra en tu corazón. Es solamente la palabra de Dios, pero si te deleitas en ella de día y noche, deleitarte, Dios sabe si tú te estás deleitando con su palabra. Dios sabe si hay vileza en tu corazón, si hay vilezas o cosas hermosas. Si entre sacar los vil de lo menospreciado, entonces serás como mi boca. Dios quiere que nosotros dejemos de andar conforme a nuestros propios corazones, porque dice que hay ahora multitud de profetas que Dios no ha enviado, pero estos profetas están profetizando toda clase de mentiras. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, le dice el Señor. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si hoy hubiesen estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras y mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de su obra. Dice así la palabra del Señor para los profetas y los que profetizan en estos días. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían.
Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si aquellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de su obra. Dios dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en aquel tiempo. Pero yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Hay muchos que se levantan y corren a predicar, corren a profetizar, corren a hablar palabras que Dios no les mandó que hablen. Pero ellos van y hablan palabras. Hacen que este pueblo siga en la ignorancia espiritual, porque la palabra del Señor no es el deleite de este pueblo. Dice el Señor que nosotros debemos deleitarnos en su palabra. Todas las cosas que nosotros queramos lograr en nuestra vida está en la palabra del Señor. La palabra de Dios es solamente la que va a hacer la obra en nuestras vidas y en el pueblo de Dios. Si nosotros oímos palabra del Señor, esta palabra hará que los hombres se vuelvan de su mal camino. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Hay muchos que andan predicando palabras que no son conformes a la palabra de Dios. Pero dice el Señor, si ellos hubiesen estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y la habrían hecho volver de su mal camino. Por eso, queridos hermanos, hay diversas clases de profetas en el reino de los cielos. Hay falsos profetas, queridos hermanos, que son los que tuercen el camino del Señor, haciéndoles oír a los hombres solamente palabras halagüeñas, palabras que traigan al corazón del hombre una vida sin preocupaciones en el reino de los cielos. Y no es así. Nosotros somos peregrinos, dice Pablo, en el reino de los cielos. Somos peregrinos hasta que nosotros hayamos cruzado este desierto y estemos allí a la puerta de la Jerusalén de arriba, esa ciudad santa donde nosotros vamos a habitar. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien domina el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. No hay forma, hermanos queridos, de que nosotros podamos traer palabras halagüeñas al pueblo del Señor, para que el pueblo ande conforme a sus propios pensamientos. Hoy hay una doctrina que está haciendo que se obvie la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay una mentira dentro del pueblo de Dios que hace que los hombres estén viviendo sin la dependencia del Espíritu Santo en su vida. Y el Espíritu Santo es el que va a enseñarte el camino del Señor. El Espíritu Santo es el que va a enseñarte cómo procede la palabra de Dios en tu vida. Tiene que haber un cambio en tu vida, hermano querido. El Espíritu Santo tiene que volver. En el reino de los cielos no hay cabida para sangre ni carne, ni pensamiento, ni voluntad humana. El reino de los cielos es espiritual. Es el mismo Dios viviendo en nuestros corazones. No es igual que en los tiempos del antiguo pacto, cuando Dios visitaba al hombre y a ciertos hombres visitaba, a los profetas que eran verdaderos de él. Por eso la palabra de Dios dice en este día, no creas a todo espíritu, tienes que siempre estar probando en qué espíritu se está conduciendo el que está hablando contigo. Dice la palabra del Señor, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan engaños de su propio corazón? ¿Cuántos hay hoy en día, hermanos, que nosotros vemos teleevangelistas, evangelistas poderosos, llenos de dinero, evangelistas y pastores y profetas y apóstoles, como ellos se hacen llamar,
que están cosechando cada día el dinero del pueblo de Dios y no haciendo que el pueblo de Dios escuche palabra del Señor, profetizando mentira como todos los días se profetiza mentira al pueblo del Señor, haciendo echar el camino de los hombres. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Lo que quiere es el espíritu inmundo, es torcer el camino de los hombres para que los hombres no tengan la esperanza de vida eterna. Si el Espíritu Santo no está sobre nuestras vidas, si el Espíritu Santo no se manifiesta en nuestras vidas, si Dios no nos visita por medio del Espíritu Santo, si nosotros no podemos oír palabra del Señor, entonces Dios se ha alejado de nosotros por causa de nuestra terquedad y de oír palabras que no ha enviado Dios. Dios dice, yo no los envié a estos falsos profetas que hoy en día están profetizando mentiras, están diciendo soñé, vi al Señor, he hecho esto. El Señor dice, trae tu diezmo, trae tu ofrenda. Bendito sea el nombre del Señor. Son falsos profetas, son hombres que no son predicadores de la verdad, son hombres que hacen mercancía del pueblo de Dios. Y Dios dice, yo estoy en contra de los profetas que endulzan su lengua y dicen, Él ha dicho. He aquí dice Jehová, yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Yo he visto, queridos hermanos, a muchos predicadores que solamente endulzan su lengua con la palabra falsa que traen para engañar al pueblo del Señor. Solamente les interesa que oigan su propio razonamiento. Son espíritus inmundos que traen doctrina demoníaca, como lo hubo en el tiempo de los profetas, como lo hubo en el tiempo del profeta Jeremías, falsos profetas que profetizaban mentiras, que decían yo quebraré el yugo, siendo que el pueblo quería escuchar eso, que Dios estaba en su favor, que siguieran diciendo lo que ellos quisieran y no haciendo volver al pueblo de su mal camino. El pueblo había dejado de deleitarse en la palabra del Señor. La palabra de Dios es el Espíritu que gobierna nuestras vidas. La palabra de Dios es el Espíritu Santo en nuestros corazones. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy en contra de los profetas, dice Jehová, que hurtan mi palabra cada uno de su más cercano, dice Jehová. Muchas veces, queridos hermanos, los profetas profetizan mentiras. Dicen, Jehová ha dicho, haz un pacto conmigo. Jehová ha dicho, tráeme el dinero, como dice el Benny Hinn, como dice Cash Luna, como dice Marcos Witt. Trae tu dinero, tienes que ser millonario, tienes que progresar cada día. Cada día vas a tener más dinero, cada día vas a poder cambiar tu auto, tu casa, tu trabajo, tu ropa. Se va a amontonar la misericordia de Dios en tu vida, dicen los falsos profetas. Hacen alianza con la injusticia, están haciendo alianza con el catolicismo, están formando un solo pueblo con el catolicismo. Eso se llama hacer alianzas con el diablo, queridos hermanos. Hay muchos que están haciendo todo tipo de alianza con la carne, con el diablo y con las cosas que perecen en este mundo. Dicen que eso viene de parte de Dios, porque dicen, no puedes tú estarle robando al Señor. Ellos roban la palabra de Dios, dice Jehová. Ellos le roban la palabra al Señor. Ellos utilizan la palabra de Dios para hacer toda clase de males contra el pueblo, para que el pueblo pierda la bendición, para que el pueblo pierda la salvación. Hay muchos falsos profetas que están haciendo que el pueblo, bendito sea el precioso nombre del Señor, que el pueblo pierda su salvación. Están dejando afuera de la salvación a muchos hermanos.
estos falsos profetas que se han levantado, dice Jehová. No es, queridos hermanos, que endulcen la lengua estos falsos profetas. Siempre están prometiendo sanidad, liberación, prosperidad, pero nunca la vida eterna. Nunca hablan del Espíritu Santo. Nunca hablan que tú tienes que tener el Espíritu Santo. Nunca hablan que tú tienes que tener dones espirituales. Nunca dicen cómo funciona la iglesia. La iglesia se mueve por medio de ministros que Dios pone y por medio de los dones espirituales para todos los creyentes. Los creyentes tenemos nosotros los dones espirituales para poder ministrar dentro de la iglesia del Señor. Pero los falsos profetas hoy tienen a toda la iglesia pasiva, allí sentada en los bancos. No hay quien ministre sanidad, no hay quien ministre liberación, no hay quien haga milagros, no hay quien profetice verdad dentro de la iglesia del Señor. Hay solo una voz, hay solo una sola cabeza. Son falsos profetas que te tienen sentado allí. Hay una sola boca, hay una sola cabeza, hay un solo oído, hay unos solos ojos. Ellos hacen todo. Son hombres orquesta, como ellos dicen. Dicen que tienen ellos los dones del Señor y son mentiras de Satanás. La iglesia del Señor no funciona así. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno en particular tiene una importancia dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si no tuviera pie sería un cojo la iglesia. Si no tuviera pierna no podría caminar. La iglesia necesita los brazos, las manos. La iglesia necesita los ojos, los oídos. Eso está en el pueblo de Dios que está sentada allí en la banca. Oyen lo que Dios quiere ellos que tú oigas. No oyen palabras de salvación. No oyen palabras de liberación. No oyen palabras de vida eterna, solamente te entretienen. Estás sentado allí pasivo, no tienes parte en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque solamente eres un instrumento en sus manos, un instrumento que le da beneficios a ellos para seguir haciéndote a ti un inútil espiritual. Eso es lo que quieren estos hombres que son los falsos profetas que se han levantado hoy. Que tú seas como en el tiempo de antes, un inútil espiritual. Que el Espíritu Santo no more en tu vida. Que tú no tengas parte en el cuerpo de Cristo. Que tú solamente seas un instrumento que ellos puedan usar para predicar su falsa palabra y ellos puedan ser cada día más ricos y más poderosos económicamente. No hay palabra de Dios en esos falsos profetas. En ese estado está la iglesia del Señor. La iglesia del Señor ha caído en la pasividad. El cuerpo de Cristo no está funcionando como iglesia del Señor. No hay cuerpo de Cristo porque no hay miembros que tengan participación en la iglesia. El cuerpo de Cristo se nutre de todos los miembros del cuerpo. Por eso Pablo dijo, cada uno de los miembros tiene su función dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno de los hermanos, el Espíritu Santo los ha constituido para que sean ministradores de las necesidades unos con los otros. Pero todas las iglesias ahora, sean chicas o sean grandes, hay un solo miembro visible y todos los demás son miembros invisibles, inútiles espirituales, porque no tienen participación en la congregación de los santos. Bendita sea la preciosa y gloriosa palabra del Señor. Eso es lo que pasaba en aquellos días cuando estaba el profeta Jeremías. El profeta Jeremías dice, si ellos hubieran estado en mis secretos, hubieran hecho oír a mi pueblo mis palabras, y mi pueblo tendría el poder del Espíritu Santo en sus vidas, tendrían los dones espirituales, podrían ministrar conforme a un cuerpo, y no como están ahora, dice el Señor.
porque los profetas que ahora están son profetas mentirosos, que solamente roban la palabra de Dios, endulzan sus lenguas con la palabra del Señor, pero están lejos de sus corazones y hacen que los hombres sean solamente unos pasivos, hombres muertos espirituales. Por eso dice el Señor, allí donde está el cuerpo muerto, allí se amontonarán las águilas. Y esto es lo que están haciendo estos hombres con todas las alianzas espirituales, con toda clase de espiritualidad que a nosotros no nos conviene. Están haciendo alianzas con el mal, se están haciendo yugos desiguales. Esos yugos desiguales son unirnos con aquellos que no tienen el Espíritu Santo, con aquellos que profesan otra religión. Y eso es lo que hacen los profetas de ahora. Los grandes profetas de ahora están haciendo alianzas espirituales demoníacas con las otras religiones de la tierra. Apartaos de ellos, dice el Señor, no hagáis yugo desigual. El yugo desigual se mal usa en las iglesias de estos falsos profetas. El yugo desigual de ellos no es el yugo desigual que Dios dice en la palabra del Señor. Las alianzas con las otras religiones, las alianzas con las otras creencias que dicen tener a Jesucristo, pero que en realidad son solamente guiados por ídolos mudos. Esa es la alianza que hacen los hombres hoy en día. Están siguiendo las disoluciones. Muchos hombres están haciendo pacto con la muerte. La muerte espiritual, queridos hermanos. La muerte espiritual está entrando en la iglesia del Señor. Los hombres están cayendo en una inercia espiritual. No tienen el Espíritu Santo, porque la palabra del Señor no es el gozo y la alegría, porque la palabra del Señor no es la dependencia del cristiano, porque el cristiano solamente está escuchando lo que quiera escuchar, no la verdadera palabra del Señor. El cristiano quiere andar por esa puerta ancha y por ese camino espacioso, y Dios dice que muy pocos son los que encuentran la puerta angosta. Por causa de los falsos profetas, queridos hermanos, hoy se están escuchando profecías mentirosas dentro de esas grandes congregaciones. Dios me dijo, y dice el Señor, si hubiesen estado en mi secreto, si hubiesen escuchado mi palabra, si mi palabra fuera el deleite, el Espíritu Santo estaría sustentando la vida de estos hombres que hoy están siendo los falsos profetas. Hubiesen hecho que el pueblo de Dios se convierta en un cuerpo, la cual tenga participación toda la iglesia en la congregación. Todos tienen que tener el Espíritu Santo y los diversos dones espirituales. Pablo, como profeta del Señor, hizo una metáfora de cómo es el cuerpo de Cristo, la iglesia. No puede el pie decir, no estoy en el cuerpo, porque no puede funcionar un cuerpo sin un pie o sin los dos pies. No puede funcionar el cuerpo sin las manos, sin los brazos, sin las piernas, queridos hermanos. No puede el cuerpo sostener a la cabeza si está inerte, se caerá al suelo. Solamente quedará una cabeza inerte. Y eso es lo que son los profetas de hoy. Eso es lo que son los grandes pastores que hacen alianza con religiones que dicen que Jesucristo es el Señor, pero que son guiados por espíritus inmundos. Aquellos que hacen alianzas ecuménicas, aquellos que se alían con el Papa Francisco, este Papa mentiroso que está allí en Roma. Esos son hombres diabólicos que han renacido todos, estaban todos ocultos diciendo y profetizando mentiras, y ahora quieren llevar a todo el pueblo del Señor para que endulcen sus lenguas allí con este papa falso y mentiroso que está allí en Roma. Hay de toda clase de hombres que viajan desde Argentina
y de diferentes partes del mundo para estrechar y besar la mano y el anillo de este papa mentiroso que tiene apariencia de piedad, pero que es un hijo de Satanás. Eso es lo que están haciendo estos profetas falsos, queridos hermanos. Están haciendo alianzas que no corresponden. Dice David en el Salmo número 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bendito es el precioso nombre del Señor. ¿Qué están haciendo los profetas falsos hoy? Estos falsos pastores, estos hombres perversos que se creen que porque tienen mucho dinero y tienen una grande congregación, están haciendo lo que Dios quiere. Ellos saben bien que ellos tienen doctrina demoníaca, porque ellos saben bien que no están haciendo alianzas con hombres del bien. Ellos están haciendo alianza con los pecadores. No hay uno solo de ellos que no sea pecador. Ellos se sientan en la silla de los escarnecedores. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Dios no quiere, hermano, que tú hagas alianza con aquellos hombres perversos, porque lo único que vas a lograr es la muerte espiritual. Vas a estar muerto espiritualmente. Dios quiere que tú recibas el Espíritu Santo, que la palabra de Dios sea tu lumbrera, que te deleites cada día en su palabra, porque la palabra del Señor es la que hará en tu vida, te dará vida eterna. La palabra de Dios obrará en tu vida con vida eterna. La palabra de Dios te sanará, te liberará de todo yugo, de toda atadura, porque para eso fue molido Jesucristo, para que tú seas libre de ataduras, de maldiciones, de toda clase de alianzas demoníacas que estos falsos profetas traen sobre el pueblo de Dios. Los profetas falsos están trayendo toda clase de profecías, hermanos, que no son profecías que puedan ser discernidas por el pueblo de Dios. Son todas profecías mentirosas. El pueblo de Dios no puede ahora profetizar palabra del Señor, porque todas las profecías que se están dando vienen de la boca de aquellos hombres perversos y malos, porque el pueblo del Señor no tiene la visitación de Dios. El pueblo del Señor tiene que estar lleno del Espíritu Santo, y cuando somos llenos del Espíritu Santo nosotros podemos discernir lo bueno de lo malo. Si no somos arrastrados y llevados como aquellos que son arrastrados a los ídolos mudos, le decía Pablo a los corintios en Corintios 12: soy llevado por doquier, por cualquiera doctrina, por medio de sus espíritus inmundos, sois arrastrados a hacer yugos desiguales. Aquí hay una sola cosa que debe ser la permanente en nuestra vida: el Espíritu Santo, hermanos queridos, tiene que descender con poder sobre cada uno de los hermanos. No puede ser, hermano, que la iglesia viva sin la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros debemos ser dependientes del Espíritu Santo. David decía: no alejes de mí tu Santo Espíritu, que tu Espíritu Santo y noble me sustente. David había cometido un pecado y el Espíritu Santo se había alejado de su vida. El Espíritu Santo, cuando tú haces alianza con los pecadores, se aleja de tu vida, porque el Espíritu Santo no puede convivir con aquellos pecadores con los cuales tú estás juntándote. No puede oír el Espíritu Santo doctrina de esos hombres que hacen mercancía de tu vida. No puede estar el Espíritu Santo en un lugar donde tú no formes parte del cuerpo de Cristo, donde tú solamente seas un oyente y nada más. Tienes que volverte, hermanos queridos, buscar del Espíritu Santo para que éste te lleve y te lleve y te ponga en el cuerpo de Cristo, en el lugar donde tú tienes que estar. Puede ser un pie, puede ser un dedo,
lo que sea. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Santo es tu nombre precioso. Nosotros debemos ser dependientes del Espíritu Santo, para que así no podamos ser arrastrados por aquellos hombres perversos, falsos profetas, que profetizan toda clase de mentiras. Queridos hermanos, Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Ábreme tu corazón. Tú estás allí en esa congregación donde tú estás pasivamente sentado en una silla escuchando lo que la cabeza solamente dice, pero tú no estás, querido hermano, lleno del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo dice: ábreme tu corazón y yo entraré a ti, cenaré contigo y tú conmigo, y podrás tener intimidad.